Hola, antes de todo, quiero agradecerle a la rectora Marilina Wayland y a la capellana, la doctora Ibeliz Valentín, por la visión de organizar este primer encuentro en teología, mujer, iglesia y sociedad en la Universidad Interamericana Metro en Puerto Rico. Es un privilegio estar invitada a reflexionar sobre este tema con esta comunidad solidaria dispuesta a crear espacio para pensar, conversar y reconsiderar perspectivas que nos pueden acompañar a nuevos horizontes. Mi reflexión está situada en el liderazgo de la mujer en contextos teológicos. Con esto me refiero a los diversos contextos de la vida en la cual la teología puede ser aplicada, que incluye la Biblia, la iglesia y la sociedad, en la cual me pregunto, ¿a dónde está el liderazgo de la mujer? Desafortunadamente, ya se sabe que en la mayoría de los contextos latinoamericanos, el liderazgo de la mujer brilla por su ausencia. Por lo tanto, quiero invitarles a reflexionar sobre una pregunta que planteó el filósofo George Berkeley en 1883. Él pregunta, si un árbol cae en el bosque y no hay nadie cerca para escucharlo, ¿hace ruido? Esta pregunta ha generado innumerables respuestas y preguntas sobre lo que significa el silencio, el sonido, la percepción, la presencia y la realidad. Para mí, la problemática está en el antropocentrismo de la pregunta. Tal como está, el hombre intelectual se niega la capacidad del árbol de comunicarse independientemente de su presencia, como si el ruido del árbol no se pudiese comunicar con la misma tierra que le ha dado apoyo, pertenencia y comunidad, como si las criaturas que rodean el bosque no tienen la capacidad de sentir las vibraciones y ver las consecuencias de su caída. Siguiendo ese hilo, podríamos seguir ampliando la problemática de la pregunta. ¿Hace ruido? Principalmente en el contexto de la vida de la mujer. ¿Cuáles son las razones por las cuales las mujeres, sobre todo en Latinoamérica, siguen siendo marginalizadas, vendidas, compradas, despreciadas, silenciadas, desaparecidas? ¿Será porque no hacen ruido o es que hemos perdido la capacidad de reconocer la revelación de Dios, que no fue solo una entrega histórica, sino que sigue siendo un llamado a reconocer la faz, la voz y los sonidos del cuerpo de Cristo hoy en día en todo momento? ¿Será miedo de poder ver y escuchar y seguir silenciada? Como iglesia y sociedad, ¿cómo podemos recapacitar el feminismo de Cristo y ver cómo en su vida cotidiana Él le da a la mujer su merecida dignidad? El Hijo de Dios nace de una mujer. Es reconocido por primera vez como Mesías por una mujer samaritana que tenía una reputación bastante caliente. Fue tocado por una mujer con hemorragias, otra problemática, pero no perdió su capacidad de sanación. Y entre muchísimos otros instantes llamó a María Magdalena a que fuera la apóstol de los discípulos, porque ellos se fueron aterrados y fueron las mujeres que se quedaron con él después de crucificado. ¿Cómo podemos juntos
laborar para enfatizar en las iglesias y en la sociedad la importancia del liderazgo de la mujer para ser nuevamente acompañados por la Biblia con nuevos lentes y herramientas para interpretar las diversas realidades en nuestro Dios vivo, que se sigue revelando en todo momento, no solo en la historia, sino ahora mismo. Mi reflexión será guiada por 3 preguntas principales. La primera, ¿qué es lo que significa el liderazgo? Segunda, ¿qué es lo que significa el liderazgo de la mujer? Y tercera, ¿qué sucede cuando le añadimos contextos teológicos al liderazgo de la mujer? Empezamos. Bueno, qué lindo ver a tantas personas aquí y tantas mujeres y también varios hombres, porque a veces estos temas no atraen al hombre, pero en mi vida académica yo enseñé una clase que se llamaba Women in the Church, la mujer en la iglesia, por 8 años, y siempre estaba llena de mujeres y siempre había 1 o 2 hombres que estaban ahí diciendo, bueno, es que yo no sé por qué estoy aquí, es la única clase que me cuadraba con mi schedule y bueno, y llegaban gritando y pataleando. Y sin falta, ellos fueron lo que más aprendieron y apreciaron una forma de ver y de interpretar sus propias realidades con las mujeres en sus vidas que nunca habían apreciado anteriormente. Y con esto en mente quiero empezar con la pregunta, ¿qué es lo que significa el liderazgo? ¿Como verbo o como adjetivo? El liderazgo es un hecho de poder o lo vemos como una descripción de una capacidad. Es importante entender las diferencias si el liderazgo es algo que llama al ser a actuar o solamente describir una capacidad. ¿Qué es lo que significa el liderazgo de la mujer? Entendemos a la mujer como sujeto, la mujer como capaz de autodeterminación, con capacidad comunicativa de pensamiento, de voz, de creatividad, de poder, de empatía y de relaciones personales y comunitarias para poder crear, formar y promover acciones y funciones. Vemos a la mujer como sujeto, vivimos como mujeres como sujeto, o también está la mujer como objeto, la mujer que se entrega y como presencia es sumisa, es obediente, capaz de formar una función utilitaria, complaciente, sacrificada, la mujer que es madre, esposa, cuida a sus padres, va al colegio con los hijos, patina, literalmente no, pero
es una realidad, ¿no? La mujer está a veces aceptando su objetificación dentro de su subjetividad, porque a veces el sentido de que no hay opción es lo que se vive. Pero por eso estamos aquí, para reflexionar y preguntarnos nuestra complicidad con esa dinámica, con el sistema que promueve esa dinámica, y para tal vez enfrentarnos a las posibilidades de transformar estas formas de ver una realidad que nos oprime y nos sigue manteniendo obediente, sin voz y detrás de una tela. Digo esto porque yo soy la primera persona, mujer latina, en una institución que tiene 110 años, que acredita escuelas teológicas en Norteamérica. No soy la primera mujer, pero soy la primera mujer hispana y la primera católica en esta posición. Y reconociendo el paso que me han cedado, también reconozco que me dieron esa posición, pero con una expectativa de que yo fuera humilde, calladita, mantén ahí tu espacio y expresa tu gratitud por estar aquí. Como cubana americana, no soy muy obediente, porque no he llegado aquí porque me he mantenido calladita y humilde. No es que no tenga humildad intelectual, pero no me voy a bajar la cabecita y decir, ay, perdón, Señor, claro que sí, no lo vi de esa forma. No, porque yo y nosotras tenemos que reconocer y reconcientizar nuestra capacidad intelectual de tener una opinión que, aunque sea diversa, sea respetada. No podemos seguir hablando de que tenemos dignidad e equidad cuando no es así, cuando no estamos presentes en las posiciones de liderazgo ni en la iglesia, ni en la academia. La mujer latinoamericana está ausente en posiciones de liderazgo, por lo menos en las escuelas de teología de la ATS, que son 284. No hay una mujer latina que sea presidenta de una escuela. Hay 4 que son decanas y entre ellas hay 3 que ya tienen 60 años. Sin embargo, la afroamericana está creciendo en su presencia y su liderazgo en escuelas teológicas y en la iglesia y en la sociedad, porque se cuidan una a la otra, se apoyan, me dan una posición y yo voy a traer a alguien que me pueda seguir. Hay esa solidaridad y ese acompañamiento que es necesario para crecer conciencia y capacidad y estar presente y tener voz. Pero para entender el porqué de la ausencia femenina en la iglesia, en liderazgo en la iglesia, en la sociedad y en las escuelas teológicas, creo que es imprescindible atender por un momento los contextos
teológicos y filosóficos que requieren reflexiones hermenéuticas sobre los textos claves que nos acompañan desde el segundo siglo de Cristo en el ámbito de la fe y la sociedad. Hemos aceptado las interpretaciones patriarcales y misóginas que no solo definen, pero promueven la objetividad de la mujer, determinando su lugar en la sociedad y en la iglesia. No sé si hemos aceptado las interpretaciones patriarcales y misóginas conscientemente o inconscientemente. No sé si es algo que hemos decidido, es algo que ha sucedido, pero que sucede de una forma que nos mantiene esclava a una forma de ver que nos limita las posibilidades y las realidades que se nos ofrecen. Por ejemplo, en los textos bíblicos judeocristianos hemos aceptado interpretaciones literales de muchos textos míticos sin cuestión, empezando con la pobre Eva. En la historia de Adán y Eva hay una mitología sobre la desobediencia de Eva y su capacidad de engañar al hombre como tentadora, como si el pobre Adán no tenía la inteligencia de saber que estaba siendo manipulado. Tal vez su propio orgullo fue el pecado. Pero hemos estado arrastrando a Eva por miles de años y no le damos un espacio nuevo en nuestra imaginación teológica para recapacitar su dignidad y reconocer que una historia mítica nunca debe de ser interpretada como algo literal. ¿Cómo podemos reconocer que el resultado de la objetificación y la violencia del cuerpo y la mente de la mujer es la opresión física y psicológica que desalma el núcleo de nuestras familias y nuestra sociedad hoy en día? ¿Cómo es que no podemos ver que estas violencias, la desaparición de las mujeres en todas partes del mundo, sobre todo en México, donde no hay rostro para identificar las mujeres que las están quemando en ácido, dejando de existir, no tienen ni huella, y no hay un rechazo sobre estas realidades en nuestras conciencias. De eso ni se habla. Estas son situaciones reales en la cual no solo la mujer no está presente en el liderazgo en la sociedad y en escuelas teológicas, pero sigue siendo objetificada y desaparecida sin consecuencias. Y por eso, ¿verdad? Agüita. Por eso quiero invitarnos por un momento a pensar en la buena noticia. ¿Cómo es que el ser humano puede concientizar y participar en un nuevo paradigma sanador, creativo y transformador para el día de hoy? Tal vez podemos encontrar una semillita de esperanza en la historia de la Anunciación. Cuando la Virgen María ejerce su autodeterminación y le responde al
ángel Gabriel con su sí. Ella libremente ofrece su vientre. Gracias. Qué momento para una pausa. María libremente dice que sí. Una niña que no estaba casada, que tenía que entender que iban a haber consecuencias de ese sí, pero ella ofrece su vientre para dar a luz al Hijo de Dios. María, como Theotokos, es la primera que nos ofrece la Eucaristía a través de la encarnación de Cristo en su cuerpo. ¿Qué es lo que significa eso? ¿Qué clase de liderazgo nos ofrece María? ¿Y qué ha sucedido? Que hemos manipulado a esa historia como la Virgen obediente, calladita, sin mucho sentido de su poder. Y sin embargo, al final de la vida de Cristo, ¿quién se quedó? ¿Quiénes se quedaron? Porque los hombres se fueron. Y podemos seguir recapacitando historias, ¿no? En la cual la mujer, vista por el lente patriarcal y opresor, deja de tener un sentido de liderazgo, de poder y de autodeterminación que sigue manteniendo estas interpretaciones que mantienen a la mujer aplastada. Una de mis favoritas es la pobre mujer de las hemorragias. No lo toques, quédate ahí tranquilita. Shh. Y ella, atrevida, se fue porque ella con su fe estaba segura de que algo podía cambiar en su vida. Ella no aceptó el no de los que estaban llenos de miedo, porque todo el mundo sabía que ella estaba sangrante y por lo tal no era pura, estaba sucia. Sin embargo, cuando ella toca al garment, el manto de Cristo, la fe que ella tenía, él lo sintió. Había un intercambio energético en la cual él reconoce su fe y su capacidad de tener autodeterminación. Yo vine a tocarte, culpable. Y él le reconoce su fe. Y él ahora, tocado por una mujer que no estaba pura, ¿qué hace? Él sigue su camino porque esa mitología era falsa. Fake news no es algo nuevo. Él siguió a hacer lo que él estaba dispuesto a hacer desde un principio, ¿no? Ir a salvar, a sanar, a resucitar a la hija de Jairo. Pero según la
las interpretaciones y las leyes. Él no tenía derecho ni tenía que tener la capacidad de hacer eso. Pero no pensamos en recapacitar las mentiras que hemos aceptado sin entender las consecuencias, ¿no? Hemos aceptado que María Magdalena fue prostituta, lo aceptamos, porque alguien lo dijo y cientos lo pintaron y no se cuestiona. Pero ni en la Biblia se encuentra esa mitología. ¿Pero por qué la aceptamos? Porque María Magdalena fue una mujer líder. María Magdalena apoya a Jesús. María Magdalena es alguien que Cristo le da la responsabilidad de ser testigo de su resurrección. La primera que es predicadora, ¿no?, de la buena nueva. Pero María Magdalena es peligrosa para la imaginación teológica y para el liderazgo femenino en la iglesia y la sociedad. María Magdalena no tiene esposo. María Magdalena es una mujer independiente que usa su voz, usa su dinero, usa su influencia para apoyar a algo que no viene de su ego, viene para un bien comunitario. Y por eso es que tenemos que recapacitar, yo creo, en nuestras mentes, en nuestros cuerpos, en nuestra imaginación, en nuestra alma. ¿Qué es lo que este momento histórico nos está pidiendo en contexto de la inclusión de la mujer líder, no solo en la iglesia y en la sociedad, pero vamos a hablar también en la familia? ¿Cómo es que el hombre, marido, apoya a la mujer? En el mundo latinoamericano, tristemente, no se ve tanto. Se ve, pero no tanto. Él participa en la creación de los hijos, pero no le gusta cambiar pañales. A veces no tiene tiempo para salir a pasear con el bebé en un coche. No es muy macho estar en la cocina o limpiando. No. ¿Y quién crea y apoya eso? Las madres. ¿Y cómo podemos transformar esas formas de formar a la nueva generación? Porque si no estamos preparados para compartir, para ser solidarios, ¿cómo es que vamos a tener nuevas experiencias de liderazgo femenino sin el acompañamiento del liderazgo masculino? No es una cosa de una u otra, no estamos en competencia, tenemos que trabajar juntos. ¿A dónde están las mujeres teólogas en la academia? ¿A dónde están las mujeres decanas en la academia? ¿A dónde están las mujeres presidentas en la academia? En los contextos latinoamericanos, ausentes.
En los contextos americanos están presentes, en los contextos afroamericanos están presentes, hasta en los contextos asiáticos están presentes. ¿Qué nos está pasando? ¿Por qué no reclamamos y reinterpretamos los contextos y las historias que nos siguen oprimiendo cuando las realidades las historias están ahí para otra forma de ver y de vivir? Y para enfatizar esto, estaba conversando el otro día con una amiga sobre Sor Juana Inés de la Cruz. ¡Qué historia más espectacular! ¡Qué mujer más poderosa! ¡Qué mujer más inteligente! ¡Brillante! Y por eso, por su capacidad, es considerada un peligro. Y bueno, ella muere joven, pero la pusieron en una condición donde no había duda que se iba a morir. Pero fue la forma más fácil de desaparecerla. Y eso nos debe de preocupar hoy en día, porque hay tanta energía política, social y religiosa promoviendo esa desaparición. Y a la vez el Espíritu Santo nos sigue llamando y nos sigue preguntando: ¿estás dispuesta a traer a la vida de Cristo en tu corazón, en tu alma, y volver a dar a luz a esa buena nueva? ¿Estamos dispuestos y dispuestas a aceptar esa nueva forma de encarnación? Es la única avenida hacia la liberación. Gracias. La doctora Elsie Miranda, que si puede subir por acá, porque tenemos varias preguntas para ella. Primera pregunta: ¿cómo piensa que podríamos darle una vuelta a la moneda para presentar estos temas de manera tal que los participantes sean principalmente hombres, ya que son quienes más afectan la transformación de estas realidades? ¿Cómo podremos mantener viva la esperanza, la autodeterminación, la imaginación teológica para resistir tantas violencias? Gracias. Bueno, muchas gracias y de nuevo, verdaderamente es una bendición poder estar en un contexto como este compartiendo y humildemente quiero reconocer que estar entre esta comunidad que piensa, que pregunta y que está siendo conmovida es un privilegio. En el contexto de las preguntas, creo que atraer a la comunidad de hombres a enfrentarse a estas realidades se tiene que hacer con un poco de marketing
no se puede decir, vamos a hablar de la mujer en la iglesia, pero sí se puede decir, vamos a hablar de la dinámica de poder en la iglesia. El otro lado de la moneda, la dinámica del poder en la iglesia, es la dinámica de hombre y mujer. Es una reconstrucción de una hermenéutica feminista, porque Jesús fue el primer feminista. Es y sigue siendo, ¿no? ¿Cómo es que podemos atraer al hombre a pensar de esta forma? Ve a ver los libros que están leyendo. Seguimos con hombres blancos, europeos, formando la imaginación teológica de nuestros líderes, como si no existiera otra opción. Entonces, la mujer entra a la mente de los teólogos, de los líderes, a través de la comunidad, a través del pensamiento, a través de lo que se lee, a través de cómo entendemos la presencia de Cristo en el mundo de hoy. Y tiene que haber una nueva hermenéutica. La segunda pregunta era sobre lo que pensé fue en el sentido de cómo es que nos están llamando a ser solidarias. Porque en el contexto latinoamericano encuentro que la mujer a veces quiere proteger la dinámica de poder machista. Y así ella se siente buena. Yo soy buena porque mira, papito, cómo te defendí. Y siendo pisoteada, dice, ay, perdón. ¿Y cómo es que papito apoya a otra forma de acompañar a su hija, a su esposa, a su hermana, en una forma que respeta la dignidad y equidad de su persona en la sociedad? Entonces, si nosotras mismas no estamos y no creamos oportunidad de solidaridad, si no compartimos, si no reconocemos la violencia que existe en los cuerpos de nuestras hermanas, estamos mal. Y entonces yo creo que sí hay razón por la cual debemos de estar cantando y esperando en un nuevo momento, porque estamos aquí, estamos presentes y estamos diciendo, aunque me lleve a la cruz, cuenta conmigo. ¿Qué tiene que suceder para que tantas mujeres tan preparadas, versadas, con tanta fluidez de pensamiento, que han logrado entendimientos que pueden darle un giro distinto al desarrollo de la historia, puedan organizarse y se atrevan a fundar organizaciones académicas, que no tengan que esperar que los hombres reconozcan su valor y que puedan representar un contrapeso a nuestra actual realidad? Magnífica pregunta. Y les comparto algo que no es secreto, pero todavía no se ha publicado. Pero después en el sínodo de la Iglesia Católica en octubre, después de esa conferencia, los obispos pidieron una nueva antropología
cristiana para poder entender las bases de muchas de las preguntas, sobre todo sobre el liderazgo de la mujer, las uniones de personas LGBTQ y otras metas que salieron a través de las conversaciones a través de todo el mundo. Y para poder entender lo que ese llamado nos cayó a todas, ¿no? Pero nadie hacía nada. Y una amiga teóloga que tengo en Fordham, Christy Trainer, y yo estábamos conversando, y bueno, ¿quién va a hacer algo? Bueno, nosotras. Y hemos invitado a Elizabeth Johnson, a Ilia Delio, a Sean Copeland, a Michelle González Maldonado, a una muchacha de Inglaterra que se llama Tina Beattie, y a 3 hombres, Dan Horan, Todd Salzman y Michael Holler. Y todo el mundo, todos dijeron que sí, que querían entrar en una comunidad solidaria donde estamos hablando de crear un texto comunitario sobre una nueva perspectiva de la antropología cristiana. Yo no puedo creer que todos dijeron que sí, porque hay hambre para poder intercalar estas ideas. Hay teologías, hay miles de ideas que están llenas de potencial para cambiar nuestra historia teológica y científica y psicológica, pero tenemos que decir que sí, tenemos que invitar a las personas a entregarse a estas comunidades, porque lo que van a poder lograr va a ser presentado en las redes sociales. Y esa también tenemos que reconocer que hay muchas personas que son iglesia, que no van a la iglesia, pero sí escuchan el podcast y están con mucha hambre para ser nutridos espiritualmente. Entonces, creo que es ese sentido de ser atrevido y atrevida y decir, bueno, sí, ¿por qué no hacemos algo? ¿Por qué no invitamos esa conversación? ¿Por qué no buscamos formas de ofrecerla al mundo sin tener que pedirle permiso al obispo, al pastor o a papi?